Nosotros sabemos que Cristo es el que transformó nuestras vidas y todos nosotros llegamos de alguna manera diferente a esta iglesia y estamos por motivos diferentes en esta iglesia. Yo me gusta mucho poner el ejemplo de Leti. Cuando Leti llegó a la iglesia, Leti tenía una necesidad y Leti, cuando yo la conocí, me pidió algo que nunca le estuve dispuesto a dar porque Leti venía y me decía, es que tú tienes que ir y por favor ayúdame en esto. Y Adela no la soltaba y Adela le dijo, ven y tienes que conocer la palabra. Y entonces estábamos en una clase con personas que tenían más de 15 años en el Evangelio y Leti se sentaba a escuchar la palabra y como que no le quedaba claro y como que no le quedaba claro y como que no le quedaba claro. Y un día en una clase nos preguntó, dijo, pues ¿qué tengo que hacer? Y le dije, pues lo que necesitas es empezar a leer la palabra para que conozcas a Dios y para que puedas tener una relación con Dios. Leti se atrevió y como en 6 meses más o menos le diste la vuelta a la Biblia, ¿no? Y cuando estaba en medio de su leer la Biblia y cuando estaba en medio de entender las cosas que Dios le estaba revelando, se dio cuenta que necesitaba algo más que solamente leer. Y fue cuando ella decidió entregarle su vida a Cristo, pero a causa de lo que Cristo había hecho en ella y de las verdades que le habían sido planteadas, y no a causa de lo que alguien le hubiera dicho ni de lo que alguien le hubiera prometido. Las promesas que Dios tiene para la vida de Leti y para la vida de mucha gente se siguen cumpliendo, porque Dios empezó a trabajar en las cosas que Leti necesitaba y en las cosas que Leti quería desde mucho antes, pero los había hecho a la manera de Cristo, de una manera permanente, de una manera eficaz, de una manera... No era una solución rápida, porque no venimos a la iglesia a recibir soluciones rápidas, venimos a que nuestra vida sea transformada. Venimos a que la vida de las personas alrededor de nosotros sea transformada, no cambiada, porque Dios no quita lo malo y pone algo bueno, Dios transforma, solamente Él tiene la capacidad de dar vida por medio de la muerte. Y nosotros tenemos que aprender a tener esa intención de morir a quienes somos para que Él sea en nosotros. Pero no morimos a lo que nosotros opinamos que está mal, porque ese es el problema, ¿sí? Yo tomo y digo que está mal que tome, pero está mal yo digo que está mal porque alguien me lo dijo, me está mal porque me siento muy mal en las mañanas después de que me levanto todo crudo, pero realmente no estoy convencido de que está mal, simplemente no es agradable, y eso es muy diferente. El que no sea agradable y el que no sea bueno son dos cosas diferentes. Cuando conocemos la verdad y cuando conocemos lo que es verdaderamente bueno, nos damos cuenta que lo malo no tiene importancia, sino que tenemos que aspirar a lo bueno. Por eso Cristo llamó a su evangelio las buenas nuevas, porque no vino a decirle a la gente, estás mal y tienes que cambiar. Le dijo, ¿sabes qué? Hay una mejor vida a la que puedes aspirar. Y por eso tenemos que enfocar nuestra atención en el evangelio. Porque cuando venimos y le estamos hablando a la gente acerca de sus problemas, lo único que estamos haciendo, estamos exaltando los problemas de las personas, estamos exaltando las enfermedades de las personas, estamos exaltando los malos hábitos de las personas. Porque todavía osamos ocupar nuestra oración en hablar mal de otros. Señor, quítale lo borracho a Rafi. ¿Y por qué? Si Rafi no es borracha, Rafi es salva en el nombre de Cristo. ¿Sí? Rafi no tiene que dejar de tomar, tiene que empezar a vivir. Dios es un Dios de finales, Dios acaba con el pecado y no lo acaba gradualmente. El día que nos entregamos nuestra vida, nuestros problemas se acaban en ese momento, es una cuestión de fe. El problema es que como no tenemos la intención de verdaderamente vivir de acuerdo a Cristo, ¿sí? Es que nos la vivimos, es que estoy en un proceso, hermano, Dios me está tratando. Le digo, órale. Le digo, nada más necesitas empezar a leer las parábolas para que veas cómo Dios te mete en un proceso. Y luego las leen y dice, es que no dice, no, pues es que le digo, no dice. Dios a nadie metió en un proceso. ¿Verdad que Dios no fue con Abraham y le dijo, el día que seas un buen hijo, un gran marido, y que me hagas caso, ¿te voy a dar un hijo? Y le dijo, te voy a dar un hijo. ¿Y de quién dependió que el hijo llegara? No, del que creyó, porque la palabra fue efectiva a partir del momento. Veíamos hace unas semanas el ayuno de Daniel. Daniel se dio cuenta que se había cumplido el tiempo de la profecía. Dijo, pasaron los 70 años de la cautividad de Israel. Y entonces decidió en su corazón ayunar 21 días. Y cuando llegó el ángel y se paró delante de Daniel, le dijo, desde el primer día que ayunaste, el Señor había respondido tu oración. ¿Sí?
Porque no estaba esperando a que se cumpliera de a ver si Daniel cumple, porque Dios nunca ha intercambiado cosas con nosotros. Todas las cosas que Dios puso ahí delante de nosotros es para que se cumplan, porque Él dio su vida por nosotros, porque nosotros, ¿a dónde podríamos estar el día de hoy si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios? No más pongas a pensar las maneras en las que hemos vivido antes de Cristo. A lo mejor algunos solamente eran mentirosos, a lo mejor otros eran tranzas y rateros, a lo mejor otros se la pasaban de cama en cama, a lo mejor otros se la vivían drogándose. Hay otras personas que les encanta sentirse enfermos y que hablan más de su enfermedad que de Cristo. Pero si no hubiéramos sido rescatados por Dios y si no hubiéramos escuchado las buenas nuevas, a lo que tenemos que aspirar a vivir. Y de eso se trata. Porque fíjese nada más, muchas personas, y lo hemos repetido varias veces este año, mucha gente vive en la fe de lo futuro. Es que yo sé que Dios va a hacer. Ah, muy bien. ¿Y cuándo lo va a hacer? Porque desde que te conozco, te estoy escuchando que Dios va a hacer. Es que yo sé que Dios me va a sacar. ¡Qué padre! ¿Pero cuándo te va a sacar? Es que estoy esperando que el Señor haga, porque los tiempos de Dios no son como los tiempos de nosotros. Salud. Fíjense nada más, vámonos a Lucas 4, por favor, versículo 16. ¿Sí? Lucas 4. Cuatro 16, me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Okay. Dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga en el día de descanso, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y lo encontró, y encontró el lugar donde estaba escrito. Dice el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha llevado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él, y después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y esto no quiere decir que luego agarremos una palabra y que la agarremos y, como les digo, cuando la gente quiere tener fe, aprieta los ojos y cualquier otra parte de su cuerpo. No se trata de eso, es de estar convencido que la palabra es viva. Porque Jesús dijo, número uno, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y dijo, y tiene un plan. Pero no nada más dijo, tiene un plan, sino que estaba completamente dispuesto a ser Él quien fuera, a proclamar que los cautivos iban a ser liberados, que los ciegos verían y que los oprimidos serían puestos en libertad, y que llegó el año del favor de Dios. ¿Sí? Porque así es. ¿Cuándo Dios va a hacer algo en nosotros? Pues el día de hoy. Pero ¿cuándo quieres tú encontrarte con el favor de Dios? Porque dice Mateo 6:33, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué entendemos bajo justicia? El cumplimiento de la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y el cumplimiento de la palabra, y todo lo demás te será añadido. Entonces dice, pues entonces estamos hablando de lo mismo. Dijo, ¿a quién escogió Dios? A Jesús. ¿Para qué? Para ungirlo, ¿no? Y hablábamos de la unción. ¿Alguien me puede decir de dónde viene la unción? Del aceite. ¿Y el aceite viene de dónde? Del olivo. ¿Y alguien me puede recordar cómo se cosechan los olivos? Sacudiéndolos. Dice nada más, el árbol de olivo tiene esa característica. El aceite del olivo sirve para dos cosas, según entendemos en la Biblia: para sanar y para ungir reyes. Dice, ahora sí, este aceite tan especial que sirve para restaurar a las personas y para ponerlos en lugares de autoridad, solamente se cosecha por medio de sacudir y zarandear un árbol, porque nada más los frutos maduros van a caer. Quiere decir, el Señor había zarandeado a Jesús. El Señor lo puso en tentación, lo hizo pasar 30 años
Cuando desde los 12 sabía que sabía más que los mismos sabios del templo. Y entonces dijo, el día de hoy mi fruto se cayó y ahora sí estoy ungido. Y lo que salga de mí, este aceite fresco que sale de mí, estoy dispuesto a usarlo porque es para estos propósitos. Para dar libertad. El que era cautivo ahora está en libertad y ahora tiene autoridad. El que estaba enfermo ahora es sano. El que era pobre ahora es abundante. Por medio de lo que Dios va a hacer por medio de mí, pero el día de hoy, y se cumplió porque el día de hoy decidí aceptarlo. Decidí dejar de ser solamente una oveja para convertirme en parte de un reino. Y eso es lo que va a ser lo que va a marcar la diferencia entre la oración que teníamos y la verdad que Dios pone en nuestras vidas. Porque precisamente por eso Dios les hablaba, por eso Jesús les hablaba por medio de parábolas. Les hablaba por medio de parábolas porque tenía la intención de que buscaran con el espíritu y no con el entendimiento. ¿Sí? Porque con el entendimiento es muy fácil, porque si entendemos la Biblia con nuestro entendimiento, vamos a empezar a hacer de la Biblia un libro de fórmulas. Haz esto y recibirás esto. Y aún las promesas que se entienden en lo natural no tienen cumplimiento si no hay un entendimiento espiritual detrás de ello. Yo conozco a muchas personas que dicen, René, yo tengo 25 años diezmando y no he visto esa promesa que dice que no habrá lugar en donde yo pueda almacenar la riqueza que hay en mi vida. Digo, no, porque si lo entiendes como una fórmula, entonces lo único que estás haciendo, estás pagando un impuesto. Y el impuesto es eso, un impuesto es algo que te impusieron. Pero cuando lo entiendes en lo espiritual, que estás dando a alguien que no lo necesita y lo estás dando en el entendimiento de lo espiritual, porque ese es tu boleto a tener la misma naturaleza del Padre, a dar incluso cuando sabes que no tienes. Porque ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos dudado de diezmar sabiendo que ese 10% nos ayudaría a pagar deudas? Pero es el decir, voy a dar porque tengo la misma naturaleza del Padre, la de multiplicar. Piensen esto, los discípulos tomaron los panes y los peces que ni siquiera eran de ellos. Había un muchacho que iba pasando con una canasta con panes y con peces. Pero ellos entendieron que había dos cosas muy importantes. Número uno, había una necesidad en las personas de darles de comer. Y número dos, había una instrucción del Padre. Jesús fue y les dijo, denles de comer ustedes. Jesús no multiplicó los peces. Ahí hubo una instrucción. Fue y les dijo a los discípulos, denles de comer ustedes. ¿Y quién hizo la multiplicación? Sí. Ellos. Porque entendieron en el Espíritu que era un poder que Dios había puesto y había diseñado, así como esta palabra de Isaías. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos y ellos estaban por alimentar a los necesitados. Y fue tan notorio que hasta el día de hoy la gente lo recuerda y es una de las ¿cómo se llama? De las historias más famosas de la Biblia. Y Jesús les hablaba en parábolas porque tenía esa necesidad de que entendiéramos en lo espiritual. Y el día de hoy empezamos, y me acompañan a Efesios capítulo 1, por favor, en el versículo 17. ¿Sí? Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Efesios 1, 17 dice, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Pido que les inunde la luz del corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Y está diciendo, le pido a Dios que les dé sabiduría espiritual, para que entiendan en el espíritu y que no entiendan en su mente, porque no es una fórmula. Porque dice, para que conozcan a Dios.
¿Y por qué necesitamos conocer a Dios? Porque hay una promesa que Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de expresar a su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Cuando conozcamos a Dios vamos también a conocer el potencial que hay en nosotros. Cuando tengamos sabiduría espiritual dejaremos de ver nuestra pobreza. Cuando conozcamos a Dios dejaremos de ver nuestra ignorancia. Cuando veamos a Dios dejaremos de ver nuestros problemas. Cuando conozcamos a Dios dejaremos de ver nuestra enfermedad. Porque Dios no es enfermo, Dios no es pobre, Dios no tiene problemas. Dios es la solución a los problemas. Y eso es en lo que nosotros tenemos que convertirnos, en la solución de los problemas. Por eso Dios nos dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo. Puedo pasarme horas platicando con Susana y sus problemas, y puedo pasarme horas platicando con Pati y sus problemas, y puedo pasarme días platicando con Oscar y sus problemas, y no porque tenga más, sino porque es más platicador. ¿Sí? Pero una sola verdad en la Biblia va a ser una gran diferencia. Porque piense esto, ¿cuántas veces ustedes han decidido que van a cambiar? Les aseguro que un montón. Pero sabes que no necesitamos cambiar, porque si nosotros necesitaríamos cambiar eso sería lo mismo que aceptar que Dios se equivocó y nos hizo defectuosos. Y Dios no hace cosas defectuosas. Nosotros hemos crecido en nuestra vida y hemos sido sobrados, porque tenemos un montón de cosas que nos estorban. La gente piensa que tenemos que crecer espiritualmente, lo único que tenemos que hacer es decrecer humanamente. Quitarnos todas esas ideas que tenemos. Ay, René, es que el día que yo sepa todo lo que tú sepas, no. Lo único que necesitas es agarrar un principio bíblico y vivirlo. El día que aprendas ese principio y el día que lo vivas, se va a hacer vivo en ti. Y ese día va a tener un efecto sin igual. Ese día tu vida va a ser transformada a causa de la verdad. Pero no necesitas cambiar y no necesitas dejar de ser malo para ser bueno. Necesitas que un principio aplique, porque si te voy a esperar a que termines de leer la Biblia y a que sepas todo lo que yo sé, ¿sabes cuánto nos vamos a tardar? Un montón. Porque necesitas decidirte, necesitas empezar, necesitas volver a empezar y necesitas volver a empezar y necesitas volver a empezar, porque ¿cuántas veces hemos empezado a leer la Biblia y no la hemos terminado? ¿No? Porque no se trata de eso, sino tenemos que creer una palabra a la vez y en el momento que decidamos que una de estas verdades se haga viva en nosotros, la siguiente será cada vez más fácil porque dejaremos de luchar con nosotros mismos y empezaremos a dejar que Dios se apodere de nuestra vida. Por eso dice, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual. Es que no la tengo y no sé cómo. Ah, bueno. Vámonos, por favor, al libro de Santiago, ¿sí? En el capítulo 1, en el versículo 5, si no me equivoco, ¿sí? Santiago, capítulo 1, versículo 5. Estamos en los últimos libros de la Biblia, ¿sí? Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela al diablo. Ah, no, ¿verdad? Dice, a nuestro generoso Dios. Y Él se la dará, no le reprenderá por pedirla. Cuando la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. No duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Ah, René, es que entonces, ¿qué tengo que hacer? Tienes que dejar de orar por tu mamá, tienes que dejar de orar por tu papá, tienes que dejar de orar por el dinero, tienes que dejar de orar por todo. Tienes que empezar a pedir a Dios sabiduría. Y tienes que pedírsela tantas veces hasta que estés seguro que Dios te la va a dar, porque Dios no te va a decir, ¡ay, sí, chiquito, ahora sí! No, Dios te va a decir, eso es lo que estaba esperando, necesito depositar en ti sabiduría. Hay un ejemplo en la Biblia. Hubo un solo hombre que un día decidió pedir sabiduría. ¿Quién fue? Salomón. ¿Y qué pasó con Salomón? Las demás le dieron riquezas. No ha habido reino tan grande sobre la tierra como el de Salomón hasta el día de hoy, porque lo entendió en lo espiritual. Dicen los historiadores
que la riqueza del reino de Salomón era tal que recaudaban 16,000 kilos de oro, nada más de las entradas de la gente que quería venir a conocer Jerusalén al día. 16,000 kilos de oro al día, por un hombre que pidió ser sabio, por un hombre que decidió conocer a Cristo. ¿Sí? Y de eso se trata cuando venimos delante de la presencia de Dios. Cuando nos decimos, Señor, necesito ser sabio como tú eres sabio, necesito ser santo como tú eres santo. Porque eso es vital. Y ahora podemos entender que en cada una de las palabras de Cristo y en cada una de las palabras del Evangelio hay gran profundidad. No es casualidad que Mateo, que Marcos y que Lucas hayan escrito prácticamente la misma historia. ¿Sí? Porque dijo, ahora tienes que entenderla de la manera espiritual, tienes que dejar que el Espíritu te revele lo que la carne no te va a dejar ver. Por eso Jesús fue y le dijo, aquí están mis parábolas y vamos a verlas, ¿sí? Vámonos al capítulo 13 del libro de Mateo, me dice cuando esté aquí, ya estoy aquí. Mateo, primer evangelio, que es el que leyeron esta semana, así que me imagino que lo tienen bien fresquecito, todo el mundo sabe exactamente dónde está, ¿sí? Fíjense nada más, dice capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 1. Dice, más tarde ese día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Esta era gente sabia, porque sabían que había palabra y dice, y pronto se reunió la gente. No es como en otros lados que luego hay que andarlos arreando, ¿no? ¿Sí? Estos decían, aquí hay palabra. Estos eran inteligentes. Se sentó ahí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y no tenían raíces profundas y murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa que la que había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y entonces empieza la gente a alucinar, es que hay que tener buena tierra. Ya hay que... No. Piensen esto y esa es la parte que a mí me encanta. Hay una sola gran comisión y la gran comisión, ¿qué dice David? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y luego después dice, y hagan discípulos. Pero está diciendo, vayan y prediquen el evangelio. Vayan y enseñen a la gente estos principios. Porque luego la gente anda buscando a quién sí predicarle y a quién no, porque andan juzgando a ver si son buena tierra o no. Aquí dice el sembrador. ¿En dónde sembró el sembrador? En todos lados. El sembrador dijo, no, aquí junto al camino no, porque van a venir los pájaros y se lo van a llevar. No. O dijo, no, aquí hay espinos y aquí no. Él dijo, yo tengo una comisión. Y la comisión es enseñar la palabra, las buenas nuevas a toda persona. Y de ahí seguirá todo lo demás. Porque bien dice la palabra que unos siembran, otros riegan, pero es el Señor el que da el crecimiento. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si yo escucho a Oscar y trato de encontrar una palabra en la Biblia que se acople a los problemas de Oscar, entonces estoy haciendo de la palabra una mentira. Porque la palabra no tiene por qué adaptarse a la vida de Oscar. Porque entonces la palabra va a ser tan ineficaz como la vida de Oscar. Y no es que la juzgues, sino que una vida sin palabra no es vida. Pero si yo vengo y le digo a Oscar, ¿sabes qué? Qué padre tus problemas y con todo gusto nos echamos un café y me los escucho todos. Pero aquí hay una verdad. Y necesito que esta verdad sea viva en ti. Porque todo el mundo dice, híjole, acercarse a la iglesia, qué difícil es. Híjole, leer la palabra, qué difícil es. ¿Y sabe por qué es tan difícil? Porque el día de hoy, usted y yo no hemos visto por qué es tan efectivo.
acercarse a la palabra, porque todo el mundo está esperando. Es como lo que les digo, mucha gente me dice, oye René, para ti es muy fácil vender la fibra de nopal, porque todo el mundo te conoció gordo y ahora te conocen flaco. Eres el ejemplo. Pero dice la Biblia, bendito aquel que creyó sin haber visto. Pero piense esto, vámonos a Mateo 13, pero ahora sí en el versículo 44. ¿Sí? El 44, me dice cuando ya esté ahí, dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente, vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar aquel campo. Si nosotros pensamos en términos de los días de hoy, cualquiera que se encuentre un tesoro en un terreno, menso si lo vuelve a esconder, ¿no? Se lo roba, ¿no? Pero aquí dice, dice, ahora sí, tenemos que pensar como el hombre, si aquí hay un tesoro en este terreno, probablemente habrá más. Y si yo me robo el tesoro, alguien a lo mejor va a poder dar testimonio contra mí y va a decir que lo que tengo no es auténtico. Pero si compro este terreno, todo lo que hay en este terreno será mío. No nada más el tesoro, sino las cosechas, los animales, los ríos de agua que corran por aquí, los pozos que pueda cavar. Porque no hay tesoro que venga solo. ¿Por qué Dios nos habría de dar una bendición aislada? Y dice, y gozoso y en medio de su entusiasmo por esto, fue y vendió todo lo que tenía. Quiere decir, oye, ¿sabes que te acabas de encontrar con la fuente inagotable? ¿Quieres riquezas? Va a haber riquezas. ¿Quieres amor? Va a haber amor. ¿Quieres amigos? Va a haber amigos. Lo único que tienes que hacer es vender tu manera de vivir y decir, ¿sabes qué? Hay una mejor manera de vivir. Y nadie te está diciendo que dejes de salir de noche, nadie te está diciendo que no puedes tomar, nadie te dice que no puedes bailar de pegado, nadie te está diciendo nada de eso, te está diciendo, nada más necesitas ir y enfrentarte a la palabra y que la palabra haga en ti los estragos que tenga que hacer. Pero si nosotros entendemos en la palabra y en la religión un no constante, la fe se vuelve inatractiva. Aquí está diciendo, aquí hay un hombre que se encontró un tesoro y tuvo la capacidad de hacer lo que fuera para que ese tesoro fuera suyo. Quiere decir, sí tenemos la capacidad de dejarlo todo, pero tenemos que buscar y encontrar el tesoro. ¿Y saben dónde está el tesoro? En el Evangelio. El tesoro está en el Evangelio. Por eso nos dice, si nos vamos a Mateo 13:33, ¿no? Mateo 13:33 dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura, en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Y esto va a funcionar en 2 sentidos porque así es el reino de los cielos. Quiere decir, una verdad bíblica puede transformar toda tu vida, porque es como la levadura. O al revés, porque hay gente que dice, es que hay una delgada línea entre lo que está bien y lo que está mal, y lo caminan de un lado, con un pie de un lado y con el otro pie del otro lado. Y dice, tantito pecado en tu vida también echa a perder todo lo que hay en tu vida. Y usamos el famoso ejemplo de la gotita del agua de excusado, ¿verdad? Tenemos un garrafón completo de agua limpia y purificada, y alguien se va y toma con un gotero una gota de agua del excusado y se le echa el garrafón. ¿Y quién se atreve a echarse un trago del agua de garrafón ahora? Porque tantita levadura leuda toda la masa, ¿sí? Y quiere decir, tú puedes decidir hacerte menso y vivir con un pie de cada lado, y vas a ver que nunca va a funcionar. O vas a decidir aprenderte una sola palabra y dejar que una sola verdad impregne toda tu vida, porque así es el reino. No necesitas ser un erudito de la palabra, no necesitas echarte ahora sí que toda una explanada de rodillas, no necesitas estar leyendo la Biblia día y noche, no, necesitas que lo que leas y que lo que pongas delante de ti, lo pongas en oración, lo pongas con honestidad y dejes que eso transforme esa parte de tu vida y que todos los días te atrevas a crecer más. Por eso es el Evangelio de esa manera, por eso Dios nos habla de esta manera, ¿sí?
Porque piensa esto. Nosotros luego pensamos, ay, sí, ¿yo qué podría hacer? ¿Cómo que qué podría hacer? Tú nunca sabes exactamente en dónde va a terminar lo que Dios vaya a hacer por medio de ti. A lo mejor el día de hoy diezmaste por primera vez y dices, ¿qué podría hacer yo con mis 15 pesos que vine a diezmar? Porque esta semana gané 150. Yo te puedo decir, yo un día, y lo platico como un testimonio, un día decidí escribir atento a una instrucción que Dios me dio y el día de hoy son más de 40,000 personas las que reciben lo que escribo todos los días. Y hay personas del otro lado del mundo que me han hablado y me han dicho, ¿sabes qué? Lo que tú escribiste el día de hoy transformó mi vida y me dio una respuesta a una oración. Tú no sabes lo que personas, por ver los videos de esta iglesia, y somos una iglesia chiquitita. Y sin embargo, ha habido personas que han sido transformadas. Porque hay un principio bíblico que va más allá. Y vámonos a Mateo 13:31, ¿sí? 2 versículos antes. ¿Sí? Dice, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en sus ramas. Tú deja que una palabra sea sembrada en tu corazón. Tú deja que una palabra transforme en tu vida y va a haber generaciones enteras que podrán cobijarse bajo lo que Dios sembró en ti. Y esa es la diferencia. Tú no necesitas una solución a tu problema, tú necesitas una verdad bíblica. Tú necesitas que algo empiece a cambiar y que dejemos de pensar y estar viendo hacia atrás como la mujer de Lot. Porque todos tenemos, piensen esto, los que han ido alguna vez a terapia, ¿sí? Todos los que van pues aquí tenemos a la psicóloga, ¿no? Todos los que van a terapia, el terapeuta lo único que hace es que te explica tu verdad de hoy a través de tu pasado. Y lo único que hace es que estás voltee para atrás. Si tú lees la Biblia y si tú lees el Evangelio, lo único que hace es voltear para adelante y te dice, ¿sabes qué? Tienes una vida increíble por delante. Y nada de lo que viene tiene que ver con lo que fue. Porque vivimos en una eternidad. Y acuérdate de esto, la eternidad no empieza el día que te mueras. La eternidad empieza el día que decidiste seguir a Cristo. Y vas a ver que a partir de entonces nada tuvo principio y nada va a tener fin. La eternidad quiere decir, la manera en la que vivo el día de hoy, voy a vivir toda la eternidad, aún después de que me muera. Si tú eres el hermano y la hermana problemas, pues vas a vivir toda tu vida en problemas porque esa es la eternidad que estás decidiendo. El otro día estábamos hablando con María, ¿verdad, María? Y le decía, María, podemos ver nuestra escasez, podemos ver nuestros problemas el día de hoy, o podemos ver a Cristo y podemos declarar que no va a cambiar, que está cambiando y que el día de hoy es diferente, porque el día de hoy se cumple. Tenemos que dejar de creer lo que creemos y tenemos que empezar a ver lo que tenemos que ver. Y ese es el Evangelio. Por eso tenemos que dejar de ver que es tan difícil leer la Biblia. Y felicidades a los que sí pudieron hacer el reto de la Biblia en 3 meses. ¿Sí? Pero mucho ánimo a los que no lo han podido hacer. Porque sí se puede. 12 capítulos diarios son 35 minutos al día. ¿Más? ¿Cuántos más? 1 hora. ¿1 hora? ¿Y no tenemos para darle 1 hora al Señor? ¿No? ¿Por qué no oramos 1 hora? ¿No? El otro día alguien me dijo, oiga, pues sí le voy a leer, pero le voy a quitar de mi tiempo de oración. Le digo, órale, pues. ¿No? Qué padre es de orar tanto como para que tengas para darle de tu tiempo de oración a tu tiempo de lectura, ¿no? Y le dije, si fuera cierto que oras 1 hora, entonces no tendrías necesidad de leer la Biblia, ¿no? Pero dices, bueno, vamos a suponer que fuera 1 hora. ¿Es mucho tiempo para dedicarle a tu Dios? ¿No? Y ahora, ¿cómo se siente, Rafi? Bien. Después de haber leído, ¿cómo te sentiste? Un día antes terminaste, ¿verdad? Sí, un día antes. ¿No? Pensaba que era ese día. ¿Sí? ¿No? ¿Y Susana, tú ya terminaste ahora sí? No, voy en 2 Corintios. Estabas en 2 Corintios, pero ya mero. ¿Quién más también ya terminó? ¿Quién ya está por terminar?
Híjole, les voy a traer su foto donde levantaron la mano bien entusiastas todos, ¿eh? Leti tiene el video, ahí está. Pero no es que digan, porque es que lo peor del asunto es que... Ese no es el cumplimiento de la palabra. No, deja tú que no sea el cumplimiento de la palabra, es que se sienten culpables y no es una cuestión de que se sientan culpables. No podemos venir a la iglesia y decir, chin, es que no alcance. No, es el día de decir, ¿sabes qué? La palabra dice que la palabra me es natural. Es lo mismo que Dios siempre ha hablado de mí. Y a partir de ahora le voy a reforzar porque sí puedo. Porque si vamos a venir aquí a la iglesia, híjole, que no me va a preguntar René a ver si ya voy. No, porque todos le hemos aflojado de vez en cuando, ¿no? Pero sí se puede. Nada más es una cuestión de creerlo, no de quererlo, de creerlo. La palabra de Dios es como el aire que respiramos. A ver, aguántense 10 días sin respirar, así como se aguantan 10 días sin leer la Biblia, ¿no? Es más, aguántense 15 minutos, ¿no? Entonces, es exactamente la misma manera. Tenemos que empezar a creer que la palabra nos es tan necesaria como saber lo que va a pasar mañana. ¿A poco no viviríamos nosotros mejor si supiéramos lo que va a pasar mañana? Depende de lo que le va a pasar. Aunque fuera malo. Si fuera malo lo que te va a pasar mañana, ¿no te podrías preparar? Sí. ¿No? Imagínate que mañana dijeras, mañana vas a tener un accidente, ¿no? Vamos a hablar, no sales, o te compras un seguro, o tienes curitas en tu casa, o les avisas a tus amigos que estén cerca. Digo, hay cosas que no van a hacer, que no las vas a poder evitar, ¿no? Pero ¿por qué no? La Biblia nos promete que la característica del amigo de Dios es que Dios nos muestra el futuro. Esa es la maravilla. La característica de ser amigos de Dios es que Dios nos muestra el futuro. Y eso lo hizo todo el tiempo. Dios le mostró y nos dijo que una de las cosas que va a usar más y en lo que más tenemos que perseverar es en la profecía. ¿Y qué es la profecía sino el que Dios nos diga lo que va a pasar mañana? ¿No? La única diferencia es que tenemos que leer la palabra para distinguir entre nuestros pensamientos, nuestros deseos y la voz de Dios de lo que va a pasar mañana. Eso es lo único. Entonces, regresando a donde estamos, tenemos que entender esto. Y por eso estamos haciendo este ejercicio. La semana pasada leímos el libro de Mateo. Esta semana vamos a leer ¿cuál? Marcos. La semana que entra vamos a leer Lucas. Y la otra semana vamos a leer Juan. Y luego vamos a empezar otra vez. Porque la segunda semana de marzo, fíjense nada más lo que va a pasar y les estoy avisando de una vez. La segunda semana de marzo, jueves, viernes y sábado, ¿sí? El jueves de 7 de la tarde a 10 de la noche, el viernes de 7 de la tarde a 10 de la noche y el sábado toda la mañana y parte de la tarde van a venir un grupo de personas de Corea, ¿sí? Y van a enseñarnos específicamente a hablar de los evangelios. Nos van a decir, nos van a dar tips de cómo compartirle a las personas acerca de quién es Cristo y de las buenas nuevas, ¿sí? Pero imagínense que nos vengan a hablar del cómo sin conocer el qué, ¿no? Entonces nos la van a poner ligerita, no nos va a costar nada, vamos a estar aquí en este mismo salón, ¿sí? Y van a estar estas personas viniéndonos a ayudar. ¿A quién le gusta la idea? ¿No? ¿En español? ¿En español? Tal cual. No, estas son... No va a estar en coreano. Pero imagínense nada más, hay personas fíjense nada más, hay personas que están esperando que mañana Dios los bendiga. Nosotros estamos en la etapa entendiendo que Dios ya está haciendo en nosotros. Y hay personas que ya están previendo el futuro y que llevan un paso más allá. Y que ya decidieron venir desde Corea, pagar ellos sus propios gastos y bendecir a la iglesia para venir a enseñarnos a nosotros cómo es que vamos a hablar del evangelio. ¿Está bien, no? Sí, excelente. Porque no nada más están gastando su dinero y su tiempo, están invirtiendo en el reino de los cielos, ¿sí? Ellos no son la semilla de mostaza, ellos son el árbol en el cual las aves hacen sus nidos y están entendiendo que ellos son sombra para muchos otros. Y esa es la parte que nos toca. Porque entonces sí, ¿verdad que cuando nosotros llegamos estamos así todos asoleados y todos acalorados y nos sentamos debajo de un árbol? ¿Verdad que el árbol no necesita venir a hablarnos y decirnos, ¿aquí estás bien?
El puro hecho de estar debajo de la sombra de un árbol, ¿qué tal se siente? Así de, bueno, eso es lo que el mundo espera de nosotros, que la gente cuando se acerque a nosotros, sentir esa paz y ese descanso, porque están en Cristo, porque nosotros estamos en Él. ¿Les parece? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.